Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de análisis histórico. Hoy vamos a dialogar y debatir sobre una pregunta muy importante para comprender la situación en la que se enfrentan las distintas naciones en el periodo entre guerras, con la siguiente pregunta: ¿por qué colapsaron tantas democracias durante el periodo entre guerras y sus diferentes causas después de la Primera Guerra Mundial? En contexto, muchos países europeos enfrentaron crisis económicas, conflictos sociales y muchísima inestabilidad política. Poco a poco, varias democracias europeas comenzaron a debilitarse. Esta decaída tuvo un golpe aún peor cuando los gobiernos autoritarios como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania aparecieron. Hoy, en este podcast, vamos a discutir distintos factores que influyeron en esta crisis democrática y vamos a analizar cuál de estos fue el más influyente. Yo sinceramente creo que el problema principal fue económico, ya que después de la Primera Guerra Mundial, Europa quedó devastada. Había desempleo, pobreza, inflación y millones de personas vivían en malas condiciones. Un gran ejemplo es cuando en Alemania ocurrió la hiperinflación de 1923. Ya que en esta el dinero perdió tanto valor que las personas necesitaban montones de billetes para comprar comida. Imagínense trabajar toda su vida y perder sus ahorros prácticamente de un día para otro. Carlos, perdón, pero antes de seguir, ¿puedes explicar mejor qué fue exactamente la hiperinflación? Porque muchas veces escucho ese término, pero no entiendo realmente qué significó para la población. Sí, claro, la hiperinflación es el proceso en el que los precios aumentan de manera exageradamente rápida y el dinero pierde el valor casi por completo. En Alemania, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno imprimió muchísimo dinero para pagar sus deudas y reparaciones de guerra. El problema fue que mientras más dinero imprimían, menos valor tenía, entonces los precios subían literalmente todos los días. Por ejemplo, algo que en la mañana costaba 100 euros, en la tarde podía costar 1000. O sea, lo que estás diciendo es que el dinero prácticamente dejó de servir, ¿verdad? Exactamente, muchas familias perdieron todos sus ahorros y algunas personas incluso usaban billetes como papel porque valían menos que otros materiales. Eso generó muchísima desesperación y enojo hacia el gobierno democrático. Yo tengo otra pregunta, Carlos. ¿Tú crees que solamente una crisis económica puede destruir una democracia? Porque muchos países han tenido crisis económicas y no han terminado en dictaduras. Claro, no automáticamente, pero una crisis tan fuerte hace que la gente pierda la confianza en el gobierno y cuando las personas sienten desesperación comienzan a buscar soluciones rápidas aunque estas sean extremistas. Pero entonces, ¿tú dirías que la gente apoyó líderes autoritarios más por necesidad económica que por ideología, verdad? En muchos casos sí. Por ejemplo, la Gran Depresión empeoró todavía más la situación. Millones de personas quedaron desempleadas y los gobiernos democráticos parecían incapaces de solucionar los problemas. El historiador Eric Hobsbawm explica que las crisis económicas debilitaron muchísimo la legitimidad de las democracias liberales. Aunque también creo que el problema era que muchos gobiernos cambiaban constantemente y eso hacía parecer que la democracia era bastante inestable. Exacto, la economía fue como la base del problema. Bueno, yo sí pienso que la economía influyó bastante, pero para mí el factor más importante fue la polarización ideológica, ya que Europa comenzó a dividirse entre fascismo, comunismo y nacionalismo extremo, y cada grupo veía al otro como una amenaza. Y cuando una sociedad deja de dialogar y empieza a verse como enemigos, la democracia se vuelve muy frágil. Sobre todo después de la Revolución Rusa, ¿verdad? Sí, Carlos. Muchísimos sectores conservadores comenzaron a tener miedo de que ocurriera una revolución comunista en sus países. Entonces, apoyaron movimientos extremistas como el fascismo para tener ese peligro. Pero, María del Mar, ¿no crees que el miedo fue más importante que la polarización misma? Porque muchas personas apoyaban líderes autoritarios porque tenían miedo al comunismo o al caos económico. Sí, el miedo fue muy clave, la verdad, pero precisamente este miedo fue el que aumentó la polarización, ya que las personas dejaron de escuchar otras opiniones y comenzaron a pensar en extremos o conmigo, o sea, si estás conmigo o contra mí.
y eso destruyó completamente la posibilidad de acuerdos políticos. Sí, exactamente, y esto lo explica Robert Paxton en la Anatomía del Fascismo. Él dice que los movimientos fascistas crecieron aprovechando el miedo, la división social y la crisis política. Y bueno, ahora yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Creen que una democracia puede sobrevivir cuando la sociedad está completamente dividida? Muy difícil, porque la democracia necesita diálogo y cooperación. Y cuando desaparece el consenso, los discursos extremistas se vuelven mucho más atractivos. Ahora, sobre el tema del liderazgo y ambición política, yo considero que las crisis económicas y la polarización fueron importantes, pero finalmente fueron ciertos líderes quienes destruyeron las democracias, como por ejemplo Hitler y Mussolini aprovecharon estratégicamente el miedo y el descontento social para ganar apoyo popular. Hitler utilizó muchísimo la propaganda. Demasiado, claramente. Prometía recuperar la economía alemana, devolver el orgullo nacional y resolver todos los problemas del país. Y quisieras preguntarle algo a ustedes. ¿Ustedes creen que Hitler habría llegado al poder sin su capacidad como líder político? Bueno, en mi opinión yo creo que no, porque había otros movimientos radicales, pero Hitler fue el que logró conectar emocionalmente con millones de personas. Además, utilizó mecanismos legales para destruir la democracia desde dentro. Eso es algo muy importante de recalcar. Exacto. Mucha gente piensa que las democracias solo caen por golpes militares, pero Hitler, al contrario, llegó al poder legalmente y luego fue eliminando libertades poco a poco. Eso demuestra que una democracia puede destruirse utilizando sus propias leyes. Sí, claro. Y además, en Italia, Mussolini también utilizó violencia política mediante grupos, como las camisas negras, que intimidaban y atacaban opositores. Pero Pablo, yo tengo una pregunta. ¿Crees que estos líderes habrían tenido éxito si las instituciones democráticas hubieran sido más fuertes? Probablemente no, porque los líderes autoritarios aprovecharon muchísimas debilidades políticas que ya existían. Y ahí es donde entra mi postura, la cual es que yo creo que el problema principal fue la debilidad de las instituciones democráticas, porque muchos gobiernos europeos eran inestables y tenían constantes cambios políticos. La República de Weimar, por ejemplo, tenía conflictos entre partidos, gobiernos débiles y muy poca confianza ciudadana. Y además puedo decir que muchos empresarios, militares y sectores conservadores nunca apoyaron completamente la democracia liberal. Eso hizo que debilite todavía más el sistema político. Renato, entonces ¿tú crees que incluso con crisis económicas y polarización una democracia fuerte podría haber sobrevivido? Sí, posiblemente, porque las instituciones fuertes pueden controlar mejor la crisis. El historiador Ian Kershaw explica que muchas élites pensaban que podían controlar a Hitler y utilizarlo para mantener esta estabilidad, pero terminaron facilitando el ascenso del nazismo. O sea, que las propias élites ayudaron indirectamente a destruir la democracia. Exactamente. Y eso demuestra que cuando las instituciones pierden legitimidad y esta capacidad de respuesta, el autoritarismo encuentra espacio para crecer. Bueno, después de escuchar todas las posturas, ¿qué postura creen ustedes que tuvo mayor peso? Yo sigo pensando en que la polarización fue la más fuerte, ya que destruyó completamente el diálogo democrático. Es verdad, pero también sin la crisis económica, los movimientos extremistas no hubieran tenido tanto apoyo. Aunque incluso con crisis y polarización, una democracia fuerte podría haber resistido mejor. El problema fue que muchas instituciones ya eran débiles. Y finalmente los líderes autoritarios aprovecharon toda esa fragilidad para llegar al poder. En realidad los 4 factores estaban conectados. Sí, la crisis económica aumentó el miedo y el desconcierto social. La polarización dividió a la sociedad y eso hizo que debilitó el diálogo. Lamentablemente las instituciones no pudieron controlar la situación. Y los líderes extremistas aprovecharon todo esto para destruir las democracias desde dentro.
Después de debatir sobre todas nuestras posturas, podemos concluir en que el declive de la democracia en el periodo entre guerras no tuvo una sola causa. Además, muchas instituciones democráticas eran demasiado débiles para resistir la presión política y social que generaba. Y finalmente, líderes como Hitler y Mussolini aprovecharon esa fragilidad para consolidar regímenes autoritarios. Bueno, la historia demuestra que una democracia puede volverse vulnerable cuando hay pobreza, divisiones políticas e inestabilidad institucional. Y también demuestra la importancia del diálogo, la tolerancia y la cooperación política. Y la necesidad de instituciones fuertes que protejan la democracia. Bueno, muchas gracias por haber escuchado este capítulo de nuestro podcast de análisis histórico.